Bienvenidos al Ojo del Arte. Aquí los acompañamos mientras preparan sus locros patrios en este día 25 de mayo. Feliz día para todos. Estamos hasta la 1, como todos los domingos, acompañándolos con las artes visuales de todo el país. Recuerden que tenemos un Spotify donde están todos nuestros programas. Tenemos un canal de YouTube donde nos pueden ver. Hoy nos está acompañando la obra de un artista que pinta el paisaje pampeano, un horizonte, Alejandro Raineri. Muchas gracias por esta obra que nos acompaña con unas vaquitas en el horizonte. Vamos a hablar de vacas muertas, vamos a hablar de vacas vivas, las de Alejandro, vamos a hablar de San Martín y monumentos. Tenemos también una artista fueguina que nos va a acompañar y contar todo su recorrido. Y hay gente haciendo patriadas. Por ejemplo, Karina El Hacem nos acompaña acá, su busto de Evita, que es una figurita del tiempo, como esos recuerdos de Mar del Plata. Tiene una serie de figuritas hechas con ese material. Y nos va a contar qué anda haciendo por todo el país, porque nos encanta en el Ojo del Arte recorrer el país entero. Y les vamos a estar haciendo un regalo. En el día de hoy les voy a regalar mi libro Guillermo Rux en sus propias palabras, la vida de este gran artista argentino. Recuerden que pueden participar en el sorteo por la aplicación o llamándonos también, no llamándonos, mandándonos mensajes al 11 62 10 64 95 y escuchamos la patriada de Karina El Hacem. Hola Paula, hola queridos amigos oyentes del Ojo del Arte. Les quiero contar en este día tan especial que estoy haciendo 3 muestras antológicas concurrentes en 3 de los principales museos del país. Toda una patriada. Presentando Breve Antología con curaduría de Roberto Amigo en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, dirigido por Emanuel Díaz Ruiz. Ceremoniales iconográficos en los pisos 1, 2 y 3 del Macro Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Fui invitada a abrir la temporada del año homenaje a Berni. Entonces proponemos un recorte de mi trayectoria desde la perspectiva de temas sociales, como los sistemas opresivos y la violencia urbana en obras en las que las balas y las municiones aparecen irónicamente embellecidos. Cito aquí a su curadora, Patricia Rizzo. Y asimismo, de la mano de Patricia, puede verse mi trabajo en las salas 5, 6, 7 y 8 del MAC, Museo de Arte Contemporáneo de Salta. Así que los esperamos y agradecemos esta oportunidad maravillosa de difundir nuestro trabajo. Un fuerte abrazo y feliz Día de la Patria. Seguimos en el Ojo del Arte hasta la 1, hablando de arte y de, no de bueyes perdidos, sino de vacas muertas. En este capítulo vamos a hablar de Proyecto Eco con su creadora, Marina Aysen, y con Julián D'Angiolillo, uno de los artistas que ha creado esta pieza que ahora me van a explicar, que se llama Geonitus. ¿Cómo están, Julián, Marina? Bienvenidos aquí al Ojo del Arte. Hola, gracias. Bueno, es genial lo que el arte puede comunicar, ¿no? Cómo hay ideas, hay conceptos que los podemos hablar, pero transmitir una sensación física, corporal, el arte puede, ¿no? Y ustedes lo lograron con Geonitus. Sí, por eso lanzamos el proyecto Eco hace, creo que este es el 3er año. Yo pertenezco a una organización que se llama Periodistas por el Planeta y fundamos Eco para hablar justamente con el lenguaje del arte de la crisis planetaria. Y nada mejor que hablar de vaca muerta, porque la quema de combustibles fósiles, que es lo que se extrae de la formación vaca muerta, es lo que está causando, contribuye a empeorar el cambio climático y a hacer el mundo invivible. Y la verdad que Geonitus logró exactamente lo que vos dijiste, conmover a las personas que vinieron, que fueron miles, a través de sensaciones físicas, con una cosa que si yo lo hubiera dicho con lenguaje periodístico no hubiera ido a ningún lado. Claro, es otro lenguaje que se graba en el cuerpo, que se graba en el alma y que no se olvida uno lo que aprende a través del arte, ¿no? Y Geonitus tiene, bueno, ya desde el título podemos hablar
qué significa, ¿no? Uno lo puede asociar con algo muy físico que es el tinnitus, que es ese sonido que la gente a veces tiene un sonido permanente, no sé si será un la, un fa, algo, un agudito, que es como la banda sonora de su vida. Esto mismo le pasa a la Tierra. Sí, y sobre todo cuando la violentan de esta forma, mediante una técnica muy polémica y prohibida en un montón de países, que se llama fracking, la fractura hidráulica. La industria trata de disfrazar y convertir a esto en una gesta heroica, cuando se trata de una técnica que tenés que revertir prácticamente la geología de un lugar, y de varios lugares de hecho, porque para sacar el gas y el petróleo necesitas millones de litros de agua, arena de otros lados, por ejemplo de Entre Ríos, que hay que trasladar camión a camión hasta la provincia de Neuquén, todos esos kilómetros, revirtiendo el río Paraná, violentándolo al río Paraná, y químicos que causan cáncer. Agua que sale, entra limpia, sale sucia, que causa sismos de hasta 5 puntos y afecciones a la salud y contaminación del aire con más de un químico. O sea, es realmente una situación muy violenta, pero que nos sorprendimos que los periodistas no logran registrar. Entonces dijimos, vamos a los artistas. Y por eso está muy bueno que hable Julián, cuál es. ¿Qué fue? ¿Qué hicieron con todo esto? Viajaron primero ahí. Nosotros hicimos 2 viajes ¿Y a qué Neuquén. Nos recibió también gente que está trabajando en el tema, el Observatorio Petrolero Sur, Javier Grosso, que viene trabajando en el Observatorio de Sismicidad Inducida. Él viene haciendo un trabajo, un estudio sobre los sismos que se van provocando en el territorio, en las comunidades cercanas a los yacimientos. Y en un punto, lo que es muy difícil de descifrar es que, o sea, son recursos que suceden bajo tierra, ¿no? Suceden, o sea, hay algo invisible en el impacto inicial. Pero obviamente todo lo que sucede en la superficie es lo que uno puede detectar a nivel visual. Entonces me parece que fue inteligente la convocatoria en el sentido de acercarse al arte sonoro, por un lado. Digamos, es un grupo conformado por Florencia Cursi, Cecilia Castro, Leonardo Zambón, Javi Vélez, Carlos Lescano, Rodolfo Marqués. Somos un grupo interdisciplinario de artistas con distintas experticias y obras y recorridos en particular, pero que en el ensamble de todas esas especificidades logramos, digamos, una maquinaria metonímica que de alguna forma traduce algo de lo que sucede en el impacto de los territorios, ¿no? Yo encargado, digamos, más que nada de la parte, digamos, del registro audiovisual, de traer imágenes, porque también se habla mucho, si uno hace un estudio de Vaca Muerta, debe ser de lo que más se escribe, ¿no? En los diarios, día a día, y sin embargo hay muy pocas imágenes, ¿no? Imágenes, las que hay son más institucionales, hay pocas imágenes porque también es muy difícil acceder a esos lugares, esos territorios. Las comunidades que viven en las cercanías tampoco tienen tanta representación, no son las ciudades más importantes las que están cercas, sin embargo han tenido un crecimiento muy grande por justamente el desarrollo económico que tienen, pero al mismo tiempo es muy desigual el crecimiento de la infraestructura de esos pueblos, ¿no? Por ahí son pueblos que crecen mucho a nivel demográfico, pero que la infraestructura, inclusive muchos de ellos tienen la paradoja, esto no es nuevo, sucede desde siempre, que no tienen gas, o sea, claro, son pueblos que extraen el gas, pero no garrafa. Que tienen, bueno, pero esto no es algo nuevo, sucede desde, digamos, el siglo XX, hace mucho tiempo, es algo, digamos, que sucedió siempre. Y en un punto, un poco fue ir a conocer, tampoco ir con una idea tan preconcebida, no ir con una idea de lo que, a comprobar algo que ya sabíamos, ¿no? En un punto también, y lo que intentábamos era encontrar eso, imágenes y sonidos que pudieran trasladar algo de la experiencia que sucedía en el territorio. Y por supuesto la experiencia que terminó sucediendo en Investigaciones del Futuro es un espacio, un taller artístico y cultural que no está en el circuito oficial, digamos, de institucional del arte, sino que está como por fuera, está en Provincia de Buenos Aires, en Villa Lynch, equidistante entre la UNTREF y la UNSAM, digamos, para quienes las conozcan, esas universidades.
Y se pudo desarrollar una obra que tiene mucho de sitio específico, toda la gente que se acercó a verla, todo el público, también tenía que de alguna forma desplazarse, llegar ahí, meterse dentro de esta máquina y, digamos, la obra funcionaba, digamos, narrativamente, pero también era una experiencia sensorial muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo se acompañaba de un conversatorio en el cual se discutía de estos temas. Y esto... Con gente como Marisela Estampa, Maristela como Estampa. Graciela Esperanza, gente muy importante que se acerca a pensar el arte y el planeta Tierra, ¿no? Ujú. Y gente de los territorios también, porque es importante esto decir. Claro. Gente que ha venido estudiando lo que pasa ahí hace 10 años que se hace, un poco más, que se hace fracking en la Argentina y era importante traer esa voz también, ¿no? ¿Y lograron entrar a Vaca Muerta para...? Sí. Bueno, no específicamente a los yacimientos, digamos. Lo que hicimos fue, digamos, una estrategia más de rodeo, digamos. Ajá. Dentro de la medida que se puede, pudimos tener una especie de estrategia situacionista, si querés, en el sentido que uno puede establecer una línea más azarosa. Centro de interpretación para visitantes, una cosa así. ¿Qué hicieron? No. ¿Se disfrazaron? ¿Cómo entraron? No. Vos tenés que pensar lo siguiente. Vaca Muerta crece dentro de un territorio ya ocupado. Claro. Por ejemplo, existen un montón de chacras. Se llaman los ocupantes fiscaleros, eran territorios que no quería nadie, pero que tienen gente, tienen producción de animales, hay comunidades mapuches, o sea, entonces, bueno, eso fue una estrategia para acceder. También hay caminos públicos, otros no tanto, hablando con la gente. Bueno, así. Tenemos, Julián, la verdad que ha logrado tener un registro único, porque lo que la industria te comunica es una imagen estetizada de Vaca Muerta, que es la torre de fracking iluminada a la noche como si fuera el Como si Empire fuera la State Building. NASA, una cosa así. Claro, con el atardecer, una imagen estetizada, y no te muestra mugre, porque eso es lo que hace esta industria. Y por ejemplo tenemos el momento fracking, que no lo vas a ver nunca en la prensa nacional. El momento en que realmente se fractura la tierra, claro, como te dice Juli, superficial, pero la máquina actuando, metiendo presión, los lodos de fracturación, los químicos y la presión gigante para lograr ese efecto en la tierra. Claro, ¿no? está en inglés, pero quiere decir Fractura hidráulica. fracturar la tierra. Sí. Mira, es una técnica que se inventa en los Estados Unidos y enseguida los que se dan cuenta de los impactos que tienen le ponen fracking. O sea, ellos hablan de fractura hidráulica, la industria detesta el término fracking, pero nosotros lo traemos a colación porque tiene tantos impactos. Claro. En los territorios, en la salud de las personas y en el planeta finalmente, ¿no? Claro. Y físicamente, Julián, ¿qué fue lo que te pasa cuando llegas a este territorio? ¿Qué es este geonitus? ¿Qué es lo que se siente? Bueno, en principio, esto que te comentaba, es muy difícil de descifrar el impacto inmediato porque hay una relación de distancia, digamos, no deja de haber una tipología patagónica, los paisajes siguen siendo iguales de sublimes que en los espacios donde naturalmente hay explotación turística, digamos, no es que sea un espacio, bueno, se dice usualmente zona de sacrificio, ¿no? A estas zonas, áreas en las cuales, digamos, se destina la explotación. Pero de alguna forma también es difícil de descifrar. Uno por ahí lo puede descifrar más que nada respecto a lo que sucede con los animales que son desplazados y que tienen que hacer otro tipo de recorridos, el ganado. Uno alcanza a ver a los puesteros con los ganados y con determinada forma de habitar el territorio que uno ve claramente, bueno, que en la obra se ven zorros, pequeños ñandúes, determinada fauna. Bueno, con un paisaje de fondo poco común, digamos, lo cual le da por ahí una naturaleza un poco distópica o apocalíptica a las imágenes, Claro, ¿no? como Chernobyl, una cosa así. Bueno, no hubo un impacto de esa escala, digamos. Pero digamos eso, el animalito ahí en medio de un lugar espantoso. Sí, es que justamente los lugares no son espantosos, son lugares que tienen su belleza, la mantienen. Y lo que sucede, bueno, es que, o sea, 3.000 metros bajo tierra hay una explotación que obviamente emerge y genera
Claro. un impacto en superficie de forma muy puntual, pero el paisaje sigue siendo sublime, digamos, no hay una diferencia. Lo que pasa es que, bueno, realmente son los lugares que han quedado como por fuera de los circuitos más turísticos, Claro, ¿no? esta idea de que el tinnitus es un ruido sordo que solo escucha el que lo tiene, digamos, es interno. Ujú. Geonitus también sería un sonido interno que solo lo escucha la tierra. No, bueno, más o menos, porque y la obra lo capta muy bien. Toda la industria del fracking es como una gigantesca máquina que produce diferentes sonidos. El fracking puntualmente tiene sonido, pero también los camiones, el constante andar de camiones. Sí, ese es el primer impacto antes de la extracción, son los camiones pesados tirando tierras sobre las plantas que se secan, cosas que no pensás hasta que las ves. Las máquinas, las zarandas de arena, porque están constantemente y se escucha muy bien el sonido de los animales de granja. Todo eso está en la obra. El viento, que también tiene su ruido. Qué lindo. A ver, escuchamos un poquito de Geonitus, entonces, a ver qué sonidos se perciben. Impresionante. Uno se puede quedar ahí detectando cada sonidito, cada ruidito, y hay una historia atrás de cada una de estas. Sí, y además está la musicalización de Ceci Castro, que le agrega una nota casi de requiem. Le crea un sentimiento que a veces te dan ganas de llorar. ¿Qué le pasaba a la gente cuando...? Claro, hay un concierto, o sea, en vivo, digamos, la obra estaba acompañada por 4 músicos que tocaban en vivo, o sea, que también, era realmente una obra totalmente analógica en el sentido de que todo lo que estaba sucediendo, todo lo que se escuchaba, sucedía en el momento, no estaba amplificado electrónicamente. En ese sentido está un poco lejana de por ahí de ciertas obras. A priori podría pensarse como una obra más de alta tecnología, de high tech. No, al contrario, todo sucedía en la sala, el sistema recién se escucharon los audios, hay un órgano, como un órgano de iglesia, digamos, tradicionalmente los que conocemos, eran motorizados por un compresor que enviaba aire a unos caños que a la vez servían de soporte de la obra, de la instalación misma que idearon Leonello Zamboni y Rodolfo Marqués, que expulsaban aire por unas boquillas que generaban el sonido y determinadas notas que acompañaban a las notas de los músicos en vivo. O sea que todo era un ensamble que funcionaba en conjunto, ¿no? Y incluso esos golpes que se escuchan también son unos solenoides que impactaban sobre las plateas donde la gente estaba sentada. Entonces también eso era por ahí interesante de ver como algunas sentían que había una especie de... Algo me tocó. Como una especie de tridimensión, no era estos cines que hay tipo IMAX que se empieza a mover la butaca. Mueve la butaca. Pero un poco de esa sensación hay porque es sentirse sorprendido por determinadas sacudones que suceden. Pasar por el cuerpo una idea a través del arte, una idea que es necesario repetir, gritar en cualquier lenguaje. Exacto. Pero yo te cuento, hay sismos en Vaca Muerta, pero si te tiembla
para la butaca, o en este caso la grada, es otra cosa. ¿Lo entendés? Lo entendés. O sea, tampoco es que te vas muy al Claro. demonio, pero sentís la vibración. Es muy linda la obra. Muy lindo. Bueno, muchísimas felicitaciones por hacer esto, ¿no? Traducir en arte una noticia urgente que cala muy hondo de esta manera. Así que gracias por traerla al ojo del arte, Julián Danjolillo y Marina Eisen, Proyecto Eco Geonitus. Esperamos que vuelva pronto Sí, para que todos podamos seguir escuchando los sonidos de la tierra. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya venimos. Seguimos en el ojo del arte y en el Día de la Patria teníamos que hablar con la artista, yo diría de nombre más patriótico, Dolores de Argentina. ¿Cómo estás, Dolores? Bien, gracias María Paula por lo de patriótico. Yo lo tomo más poético, porque Sí, si lo ponemos... llamarse Dolores es una tragedia casi. Claro, y la Bueno. Argentina tiene tantos Dolores. Y Argentina, en el momento que me di cuenta que podía hablar de los Dolores de Argentina, que es un cuerpo de obra que presenté, ¿te acordás? Por primera vez en la tercera Bienal del Mercosur. Sí, Ahí me di cuenta que pude liberar un montón de situaciones en lo político personal que me ayudó a comprender mi nombre. Y ahora estoy tranquila con la idea de llamarme Dolores. ¿y ya hiciste el trámite legal para que tu nombre sea Dolores de Argentina? Bueno, siempre está un poco retrasado, pero eso, mira cómo te acordás muy bien. Sí, yo quiero que mi pasaporte diga Dolores de Argentina. Qué lindo, me Y encanta. va a suceder porque no es tan complicado. No, es el derecho a la autodeterminación, así que Exactamente. Así que exactamente. me parece Tiene que ver con eso. que te mereces Sí. tu nombre realmente por todo lo que haces en tu obra respecto de nuestra nación, ¿no? Bueno, no sé ahora si te encontramos en París, en Londres o en Córdoba, porque Acabo de volver. Acabo Ujú. de volver haciendo un intermedio de un par de semanas para Ujú. ya empezar el otro tramo, que seguramente va a empezar a mitad de junio. Pero Que es el del mapa poético que tracé. Ya terminé con la parte, digamos, transatlántica, la europea, y ahora vengo con la parte americana. hablemos de la europea que acabas de terminar y que tiene, como siempre, mucho de patrio, la estrategia del eclipse. ¿De qué se trata? ¿Qué anduviste haciendo? Bueno, lo más importante de esto es hablar sobre el origen de la idea. Ujú. Yo digo que todo este proyecto es una idea y tiene como novedad la idea de ser un proyecto de desplazamiento, donde la locación de la idea contribuye a enriquecer y a determinar circunstancias completamente diferentes en cada lugar. Sí. Esto empieza a partir de una pregunta que yo me formulo hace un par de años, que tenía que ver con qué hacer con el pasado en un presente como este. Ajá. Entonces empecé envolviendo las musas griegas que están en la Plaza Colón de Córdoba, Ujú. que eran en el momento de la construcción de la nación, eran esas especies de esculturas europeas de estilo griego, del clasicismo griego, en el que se inspiraban los motores de la nación aspiracional. Tenía que ver con la ciencia, todas eran mujeres, la ciencia, la agricultura, la medicina, las artes. Sí. Y fíjate que todas estas mujeres están presentes en todas las plazas, no solamente en muchas plazas de Córdoba, las primeras, sino también en Buenos Aires, en Plaza Francia, también están frente a Bellas Artes, están las 4 mujeres alrededor de una fuente, están en Plaza Italia, bueno. Y entonces empecé envolviéndolas con la idea de desnaturalizarlas, invisibilizarlas y realmente tomar conciencia de que estas mujeres están de esa forma y presentes en nuestra memoria y en nuestros lugares cotidianos. Claro. De ahí pasé a la idea, ¿te acordás que yo venía trabajando con San Martín Sí. en el proyecto que fue invitada por el gobierno de la Municipalidad de Córdoba para los 100 años de la reforma universitaria de Córdoba? Ajá, Entonces yo hice esa obra
sobre la Plaza San Martín, en el monumento de San Martín, donde coloqué un andamio, una escalera de andamios, para que el espectador llegara a los ojos de San Martín. Y verlo tenía frente que a frente. tenía que mirarle a los ojos, que es la primera vez, porque en la actitud decimonónica siempre estás mirando la parte de abajo del monumento. Claro. Entonces, y el héroe mirando hacia el futuro. Mirar hacia... a los ojos, y le tenías que decir un fragmento del manifiesto liminar de la reforma universitaria, que decía: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Wow. Y esa pieza fue muy sensible, y vi gente llorando frente a San Martín, y ahí entendí la potencia que tenía, la fuerza que tenía la figura de San Martín frente al espectador común, el que hacía la cola para subir. Quiero decirte que la Plaza San Martín de Córdoba es como Latinoamérica profunda. Es un espacio absolutamente público, popular, heterogéneo, muy, muy alejado del muy público. Transitado, ferial, casi diríamos. Sí, muy de mercado, te diría, muy alejado del público de museo. Claro, ¿no? claro. Bueno, y después me invitan a participar del premio que organiza la ciudad de Las Heras, en la provincia de Mendoza, para hacer un monumento de San Martín y Las Heras en conjunto en unas tierras que dentro de la localidad de Las Heras, era donde habían descansado el ejército de los Andes antes de cruzar los Andes, camino Uspallata. Y llaman a un premio internacional entre Chile, Perú y Argentina, con un jurado muy interesante, que había artistas en el jurado. O sea, a mí me gusta cuando hay artistas en el jurado. Sí. En este caso estaban Claudia Fontes y Diego Bianchi como artistas. ¿Y qué hiciste? Y yo ahí trabajé, ya había hecho la muestra del vacío. Entonces, la muestra, paréntesis, muestra del vacío fue una muestra muy revolucionaria que hizo Dolores de Argentina, que fue presentar una sala vacía, que generó grandes reacciones, como si dejar una sala vacía en un museo y decir esto es arte fuera una invitación a pensar, a agredir, a sentir. Le ha pasado de todo a partir de esta estrategia. Cierro paréntesis. Eso es verdad. Fueron 3 salas. Esa muestra se llamó Sin Límites 5, 6, 7, porque eran las salas 5, 6 y 7, que son las salas nuevas del Museo Caramba. Claro. Sí, esa muestra fue... Siempre muy provocadora. No sé, me quedo... Me quedo... Disidente. Claro. Me gusta decir que soy un artista disidente. Por eso vuelvo a mi pregunta. ¿Qué hiciste en Las Heras? ¿Cómo será un monumento tuyo? A San Martín. Yo podría haber jugado con las libertades, entre paréntesis o entre comillas, que nos da el arte y el hacer arte, y podría haber hecho una figura abstracta, un cubo, si querés, y decir que en esa abstracción estaba el homenaje a Las Heras y San Martín. Claro. Pero decidí volver a tomar el tema de los monumentos. Entonces lo que hice fue presentar 2 monumentos con la idea también presente o ya latente de la invisibilidad de los monumentos. Entonces dije, a los monumentos ya nadie los mira, las placas ya nadie las lee, entonces hice 2 monumentos, se le llama la base, 2 monumentos con el tamaño de uno. Uno tenía el monumento de un hombre a caballo, que sería el de San Martín, y el otro tenía el monumento tenía el tamaño, quiero decir, el tamaño de un monumento que sostiene un caballo, y el otro el tamaño de un monumento que sostiene un hombre de a pie, porque a Las Heras siempre se lo vio como un político, y toda la historia que tiene que ver con sus estatuas son de un hombre de a pie o un busto. Claro. Y entonces estaban revestidos en travertino, que es una piedra que se encuentra ahí en una cantera muy cerca de Las Heras, en los Andes, y de eso se trataba. 2 eran monumentos vacíos. Los pedestales. Los pedestales, wow. Sí, que técnicamente se le llaman monumentos. Los pedestales, ¿no? que sostienen las esculturas, estaban vacías, y en la parte superior había una suerte de backlight por una luz. Eran muy altos, o sea, cada uno medía, 12 metros. Unos héroes espectrales, dirían. Bueno,
unos héroes que quizás, según mi punto de vista, están en la memoria. Nosotros hemos visto tantos San Martín a caballo, hay uno en cada provincia, Sí. que fueron donadas por el gobierno central a cada provincia en 1910, para el centenario. Ah, mira. Y esa es la razón por la que hay una Plaza San Martín en cada provincia argentina. En ese momento menos Tierra del Fuego, que todavía no era provincia. Mirá. Y bueno, Qué lindo. y ese trabajo le llamé Monumento Liminar o Plaza de los Monumentos Vacíos. Wow. Bueno, y me dieron el primer premio. Bien. Me dijeron que se iba a construir en poco tiempo más porque tenía que coincidir con el aniversario de la muerte de Las Heras, Sí. uno de los amigos de San Martín junto con Tomás Guido. Ujú. Y bueno, y bienvenidos a la República Argentina. Todavía estoy esperando que Todavía no se construya. hizo. Sigue más inmaterial todavía. Ni el- Sí, lo que Bien. y me hace sentir un poco Lola Mora. A mí me gusta jugar con esa idea. Ah, claro. Me gusta, me gusta. Bueno, Pero hablanos ahora, ¿qué fuiste a hacerle a San entonces, estos son- Martín? A por eso, estos París son y a todos los Londres. estos son los orígenes de la idea, es el origen de la idea. Sí. Tanto la muestra del vacío como mis acercamientos a la figura de San Martín. Sí, Y ahí viene la idea de envolver San Martín de la Plaza San Martín de Retiro en Buenos Aires. sí. Que fue como Entonces yo digo, fuerte. sí, porque invisibilizar es fuerte, es casi un acto de magia, Claro. tiene que ver con algo religioso, es como un agujero negro también, Claro. si pensás en la física. Porque a diferencia Desaparece. de lo que hacía Cristo, por ejemplo, que envolvía el arco del triunfo en tela de un color, vos lo que haces con la estrategia del eclipse es medio de que queda como muerto tu monumento envuelto en tela negra. Sí, Cristo y Jean-Claude, por supuesto que es una cita inevitable en mi trabajo. Claro, No hay manera de ignorar, porque ellos utilizan la técnica de tapar, pero a diferencia de que su intención era llamar la atención. O sea, siempre usaban colores tanto vivos. del Pont Neuf como de todo. Viste que es una tela muy liviana y brillante, te diría. Claro, En cambio, esto realmente hace el efecto de desaparecer, lo invisibiliza. Es increíble la potencia del color negro, ¿no? Claro. Como una suerte de... Y como el proyecto, la parte más importante no es taparlo, sino la idea principal de este proyecto es destaparlo. claro. Porque de eso se trata la reinvestidura. Cuando yo digo invisibilizar para visibilizar, es como darle una reinvestidura al monumento. Claro, Y como que entonces lo volver volviste a verlo. inaugurarlo, digamos. Bueno, exactamente, de eso Claro. se trata. De hecho, la invitación de Boulogne-sur-Mer es una foto de 1909 en la inauguración, que hicieron lindo. lo mismo que yo hice, lo taparon. Y sabés que fue una gran inauguración, fue una gran celebración. En ese momento fue la primera estatua y monumento a San Martín en Europa. Se la hizo en Boulogne-sur-Mer, por supuesto, porque fue en el lugar donde él muere. Claro. Viajó la fragata Libertad, viajaron 120 granaderos a caballo, No. con los caballos No. que estuvieron en el acto de inauguración, claro, y quedaron los 120 caballos en territorio francés para que hubiera un gen del Mirá, regimiento de granaderos que quedara para siempre en ese lugar. qué linda historia. Y sí, bueno, viste que cuando te pones ahí y empezás a tocar esa manera como no te enseñan la historia, Claro. se vuelve tan interesante. Que están los Y entonces, detalles. lo que yo La hago- historia está en los detalles. Que es lo que Bueno, rescatás. como casi lo más importante, ¿no? Claro, En esos detalles. qué Sí. lindo. Y así De- que de tuviste manera que tu yo reinauguración. Lo que hice una reinauguración en Boulogne-sur-Mer, que es una ciudad en la que se quiere mucho a San Martín. Qué lindo. Además es una ciudad que ayudó mucho que Argentina ayudó mucho. Tuvimos testimonios de gente muy grande que se acercó a la reinvestidura, a la revisibilización, que habían vivido la Segunda Guerra
Y todas esas, Boulogne-sur-Mer fue bombardeada, prácticamente todo ese sector donde está la escultura fue destruido, se reconstruyó con la nueva arquitectura de posguerra, y el gobierno argentino llevó muchos alimentos y medicamentos en la posguerra, en la reconstrucción de Boulogne-sur-Mer. Entonces somos como ciudades, yo no sé si técnicamente tenemos alguna relación en términos de fraternas, política con podríamos decir. Boulogne-sur-Mer, ¿viste? Fraternas, Pero seguro que sí. hay un sentimiento, sí, hay un sentimiento muy interesante en la ciudad con San Martín, es inevitable, es realmente sanmartiniana. Y te vi que vos Y hay hacías un algo mural, ahí. Vos hacías algo mientras ¿Cómo? vos hacías algo mientras la escultura estaba ocluida. Sí, en Boulogne-sur-Mer la escultura estuvo 3 días sin oculta, invisibilizada. Fue Sí. una enorme acción de construcción, porque hubo que usar grúas y demás. Y mientras tanto yo me convertí como en una guardiana del eclipse, porque es un eclipse lo que lo vuelve temporario, se tapa y se destapa. Sí. Y entonces yo hago una performance que lo voy haciendo en todos los casos, de bordar una bandera, un escudo que se usó como bandera en el Ejército de los Andes, que está en este momento en la Catedral de Buenos Aires, enmarcada, antes de entrar a la bóveda donde está el cuerpo de San Martín junto con las Heras y Tomás Guido. Y entonces yo hago una réplica de esa bandera. ¿Que eran y en las la tradición monjitas cuyanas? de las mujeres, ¿te acordás? Las mujeres que bordaban las banderas. Sí, sí, sí. Entonces hago esa performance de bordar en cada lugar un rato ese escudo para que después concluya en una bandera total y enmarcarla y que quede como un registro performático de esa acción, de la acción de bordado. Dolores, todo lo que aprendimos de historia charlando un rato con vos y todo lo que señalás con tu obra, todo lo que nos enseñaste, te agradezco muchísimo. Si querés decirnos 2 palabras de cómo sigue esto. Sí, esto, como yo digo, es un proyecto de desplazamiento, es una performance, es trabajar una idea, sobre todo lo que yo uso para cada vez que hablo con la prensa en distintos lugares, tanto en Francia como me pasó en Londres, es decir, que es visibilizar para visibilizar con la fuerza del arte contemporáneo. Quiero decir que este tipo de gestos que son polimorfos, postconceptuales, tienen que ver con este tipo de señalamientos que yo permanentemente hago, son prueba de la potencia del arte contemporáneo, quiere decir de la fuerza que tiene. Realmente vos podés tomar una figura como la de San Martín, que se supone que es una figura escolarizada, que nosotros hemos crecido comprendiendo de qué se trataba San Martín como héroe, como libertador, como el general que liberó Chile y Perú y también tuvo esta potencia tan fuerte en la historia, y lo volvés a señalar y la gente joven se sorprende mucho. Claro, es volver a mostrar. No, se sorprende mucho. La sorpresa está sobre todo en el tema, porque parecería que es un tema anacrónico volver a hablar de San Martín, y yo me pregunto, ¿es anacrónico? Los valores de los héroes, aquellos que construyeron lo que somos, ¿deben ser olvidados o cada tanto habría que hacer como esto que yo digo, casi coloquialmente, resetear el teléfono? Me gusta. Lo reseteás y volvés a pensar en San Martín, en todo lo que significó, incluso en esos años que estuvo en Boulogne-sur-Mer, donde vos ves cómo vivió él en una especie de austeridad en su casa museo, en un lugar prácticamente fuera de toda intención, ¿cuál sería la palabra para usar? Solemne. Con una discreción, quiero decir, con una discreción tan notable, que vuelve al héroe todavía mucho más fuerte, porque me parece que son valores que se estarían, subrayo, perdiendo. Bien, ¿no? gracias. Hay algo que tiene que ver.
Gracias, con Dolores de Argentina, por todo esto. Un placer hablar con vos y vamos a seguir charlando porque esto sigue, así que Sí, sigue en Washington, es el próximo, ya te dije, Lima, sí, después viene Santiago de Chile y finalmente el mismo manto, que es el que viaja. Nosotros hemos viajado con 3 mantos junto a Victoria sí, Giraudo, que es la curadora del sí. proyecto. El manto, uno de los mantos se dobla como una bandera y la intención es donarla a la casa de Yapeyú, Oh, que está bajo la conducción del Regimiento de Granaderos, junto con la misma placa que pusimos en la casa museo, que quedó en la casa museo de San Martín. qué lindo. Entonces el recorrido queda de alguna manera poéticamente. A ver, mi hija me preguntó, ¿por qué lo empezás al revés? Y yo le contesté, porque quiero traerlo a San Martín a casa. Qué lindo, Dolores. Bueno, vamos a hablar con vos cuando llegues a esa es Yapeyú, la entonces. ¿Eh? Sí, cómo no. Te mando Sí, un cómo no, abrazo. me va a encantar. Abrazo grande, gran artista, Dolores de Argentina, aquí en El Ojo del Arte. Gracias, ya venimos. Seguimos en El Ojo del Arte, los acompañamos hasta la 1, como todos los domingos, hablando con artistas de todo el país. Y hoy tenemos una invitada especial, Nacha Cambas, bienvenida. Gracias, Paula, a vos. Sabemos que vivís y trabajás en Buenos Aires, pero tenés un recorrido que viene de bien al sur, de Tierra del Fuego, Sí. y bueno, ahora teniendo exposiciones, premios, una gran presencia, una gran galería que te representa en Buenos Aires, pero hay algo como esperanzador para muchos en tu camino, ¿no? Una niña que crece en el fin del mundo y logra cumplir con su vocación, que siempre el arte es como una vocación muy de ensueño, ¿no? No sé cómo Sí. fue para vos este camino. Es muy loco eso que pasa, porque al menos yo crecí en Ushuaia y me moría por venir a Buenos Aires. Era como una locura. Mirá, De hecho, en mis comienzos, yo tenía, no sé, de 14, 15 años, y lo que hacía era pintar acuarelas y las vendía en el puerto de Ushuaia. Y con esa plata me compraba pasajes para venir a Buenos Aires a ver cosas acá, recitales, no sé, lo que sea. ¿a qué edad? 14, 15, 16 No. años hacía eso. En los veranos en Ushuaia hay como unos cruceros que van todos los veranos y se bajan miles de turistas, y yo me paraba ahí como en la puerta del muelle y vendía, y era tipo, Pasaje. sí, pasaje a Buenos Aires. Wow. ¿Y ya sabías que eras artista a los 14? ¿O Sí, pintabas por...? pintaba, no sé si me veía como artista, pero sí, me pasaba eso. Igual me parece como que no está bueno tampoco crecer con esa cosa de solo pasa en Buenos Aires, o como que tenés que ir. Claro. Me parece un poco triste, y que deberían haber más espacios en Tierra del Fuego. Los hay, pero es como muy chico el circuito. Yo he cubierto varias bienales del fin del Exacto, mundo, no sé si ferias, el MAF, había otra. Sí. Tienen muchos espacios de exposición, grandes artistas que viven allá también, Sí. ¿no? Pero a veces parece que para pegar ese salto que vos diste, ¿no? Que Sí. ahora estás exponiendo en el Sibori, en una muestra amadrinada por Carolina Herrera, ganaste el premio Ascuy, te representa una de las galerías más importantes de Buenos Aires, que es Barro, y todo ese arco, digamos, temporal, parece que todavía sigue siendo necesario, ¿no? Sí, total. Y bueno, y otra cosa que me pasaba era que las carreras para estudiar de arte, la más cerca es Buenos Aires, si estás en Ushuaia. Wow. Sí, no hay carreras, bueno, en Ushuaia ni hablar, pero en la Patagonia tampoco, como carreras o institutos. O programas dedicados. como el que hiciste, el de Sí. Ditela, que es un programa específico de formación de artistas Total. contemporáneos. ¿no? Sí. Y la Patagonia es muy extensa, y entonces son de Ushuaia a Buenos Aires 3.500 kilómetros, donde Es un montón. sí, es un montón. Me impresiona eso de que a los 14 te dejaran. Sí, tenía problemas, igual me acuerdo, porque yo era un menor y estaba ahí, había como unos artesanos que estaban cerca en el puerto, y claro, yo no tenía como la licencia que nos pedían, Mirá, porque era menor, pero lo hacía igual, y era como que si todo el tiempo estaba ahí medio como escondiéndome. mirá cómo creció tu obra, porque ahora la obra de Nacha Cambas, por ejemplo, es todo
un ingreso a un edificio nuevo, ¿no? Es una obra monumental. O una escultura en una búsqueda de materiales muy particular. Sí. Ahora estás trabajando, ¿cómo se llama tu técnica? Porque es fabulosa. Yo siempre siento que estoy persiguiendo un material, persiguiendo una técnica y más y más y más, y es como que me pasa, bueno, en los tiempos que vivimos, como, no sé, es como esta cuestión del despliegue y de que no se necesita una expertise, no es suficiente, sino que muchas expertices, es algo como muy de los tiempos de ahora, y yo estoy atravesada un poco por eso, como por esta exigencia de tener que desdoblarse y me interesa la figura como del artista medio camaleónico, con muchas caras, con muchas manos, que mira para distintos lugares, y la multitarea también, a veces un poco alienante. Yo me lo tomo medio como un ejercicio, como un experimento, donde hay esta especie de despliegue exagerado de técnicas, inventarse, reinventarse, la técnica inventada, un poco va por ahí. Sí. Que ahora uno ve la obra de Nacha Canvas y te dan ganas de comerla. A mí me pasa eso, me parece que es como un caramelo sus Me lo dicen confitado, eso, sí. la obra que está en el Sibori, por ejemplo. Me gusta esa textura y esa cosa golosa que Sí. genera. Sí, es verdad, de la paleta también. Sí, Pero hay algo de cocina en el taller, como de que la mezclas mezcla, cosas. Sí, sí, sí. Qué increíble. Me acuerdo de tu primer gran boom. El boom Nacha Canvas fue hace unos cuantos años en Arteba con una serie de collage Sí, que para mí tenía mucho de los bosques de Ushuaia. paisaje de allá, total, Tenía medio abstracto el a la vez. El paisaje sí. todavía estaba ahí metido. Ahora me cuesta mucho encontrar el paisaje en la escultura monumental, pero Sí. en aquellos collages que fueron un boom, vendiste todo en Arteba, eras la muchacha del momento en ese... Eso fue ¿Cuándo fue? en el 2014, 10 años, Wow. sí. Muy loco. ¿Y esos collages te siguen acompañando? ¿Seguís haciendo? Yo siento, no lo sigo haciendo, pero hay algo como de ese híbrido entre abstracción, figuración, porque si era todo abstracción si te acercabas. Sí. Yo agarraba papeles, los recortaba y componía con eso, pero era todo muy abstracto. Había como un clima medio de nevada, de lugar así, Tenía maderitas, me hacía acordar las castoreras, maderitas, chapas, sí, las chapas. sí, sí, sí. Qué increíble, cómo me queda una obra tanto tiempo Sí, qué guardada. Qué lindo como el crecimiento de un artista, ¿no? Que nosotros, los que hablamos y vemos arte, podemos seguir tu camino y se vuelve muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué estás tramando ahora, Nacha? Y ahora estoy, bueno, como te decía, estoy trabajando mucho en mi taller. Mi taller es como una vidriera y yo estoy ahí trabajando. ¿Dónde queda? ¿Podemos saber? Queda en Villa Ortúzar. Ajá. Sí, y hace un año que estoy trabajando ahí, decidí no tapar la vidriera y es como medio cero intimidad tengo. Es como, yo estoy ahí trabajando muchas horas. El artista está presente, como la muestra de Abramovic. No, y me conecta mucho con la propia ridiculez también de ser artista, que a la vez me parece importantísimo y es algo que hay que cuidar, Claro. la propia ridiculez y todo, porque es esa mirada a través del vidrio constante de la gente de qué está haciendo, no Claro, entiendo. desde la vida cotidiana un artista es un absurdo. Sí, 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 total, sí. Y bueno, estoy como experimentando con materiales. Me gusta como pensar que los materiales estén en un estado de alteración, como materiales transformados, que les esté pasando algo, como ponerlos a soñar, como que puedan ser otra cosa. Yo como que me armo unas películas también, no sé, como que trabajo mucho con bloques de goma espuma. Ujú. Me gusta la referencia como de Carrara y lo que pasa con el bloque de mármol, pero mi bloque de goma espuma. Y entonces me imagino que es goma espuma de Carrara, pero que la tengo acá en mi taller. Me encanta. Y es como que, no sé, me lo tomo un poco así. Me encanta esa goma espuma de Carrara livianísima, muy maleable. Es buenísima la goma espuma de Carrara.
espectacular. Sí, es espectacular. Con cincel caliente, me imagino Sí, que la sí, trabajás. Qué divertido. Bueno, me dan ganas de saber dónde está tu taller para pasar y espiarte. Cuando quieras. ¿No querés decir? No. No. Hay que encontrarla en Villartúzar, entonces, creando caramelos de Carrara. Espectacular, Nacha Cambas. Vayan a ver la obra divina del Sibori. ¿Querés decirnos algo de esa obra? La obra del Sibori, bueno, es una muestra curada por Sofi Durrón. Le mandamos un beso. Estuvo Seba Calfuqueo la semana pasada contándonos un poco de la obra de ella. Sí. Y mi obra que estoy exponiendo ahí se llama El último pedazo de la torta. ¿Vieron que era de golosa? Sí, total. Y tiene que ver un poco con el territorio mental, con el territorio del deseo y de la fantasía, que una a veces piensa que puede fantasear ilimitadamente y que nada, o sea, como que el espacio mental y del deseo es infinito. Y hay cuestiones externas que pueden limitarlo. No sé, discursos de odio pueden limitar la capacidad de desear. Claro. Por ejemplo. Entonces, bueno, esta escultura es como una especie de isla que está mordisqueada por los costados y que, bueno, el mordisco es algo que aparece bastante en mi obra y tiene que ver como con una fuerza voraz y también habla un poco como de lo que no está, del vacío, de lo que ya se comió, de lo que ya desapareció. Lo que falta. Como de ese espacio mental, sí. Bien. Pero tiene algo como de supervivencia, de resguardo del espacio ese mental. Eso. Y en el medio tiene como una grieta también, medio craquelada, que también es como una textura que me interesa mucho, que tiene que ver con estructuras rizomáticas, que lo relaciono yo también con cómo funciona el cerebro y como esas cosas neuronales de conexiones y es como me gusta trabajar a mí, como ideas de acá. Claro. No con algo lineal, sino como algo rizomático. Bien. Y esto no es un chivo, te voy a preguntar qué es Suavestar. Suavestar es medio un guiño también a la marca de colchones. Me pareció gracioso como ese cruce. Y es el proyecto de Ascuy, que lo terminé hace un par de meses. Premio Ascuy. Pero fue 1 año y medio de trabajo arduo y bueno, finalmente se terminó. Y está hecho con hormigón teñido de rosa. También esta cuestión como de poner a soñar los materiales que puedan ser otra cosa. Y el material está en algunos casos como lleno de pelotitas de telgopor, que después, una vez que fraguó el material, lo saco y queda como todos los agujeritos. Esponjoso, hormigón esponjoso. Exacto, es como si fuese, claro, como una goma espuma de hormigón. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vayan a descubrir Nacha Cambas en la ciudad. Entonces, a ella la encontrarán por Villa Ortúzar en alguna vidriera. Sí. La obra está en el Sibori y está en los edificios de Ascuy, en Caballito. Sí, se puede ver, o sea, si pasás por la calle, el edificio es vidriado y se ve desde afuera. ¿Te acordás la calle dónde está? Sobre la avenida Pedro Goyena, no me acuerdo la dirección exacta. Bien, edificio de Ascuy, premio Ascuy. Ahora lo vamos a buscar para que puedan ir y ver Suavestar y toda la obra de Nacha. Un placer, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos, Paula. Qué programón tuvimos, cuántas ideas, cuántas palabras, cuántas informaciones nos llevamos. Les agradecemos a todos. Recuerden que pueden participar por el libro de Guillermo Rux, Su vida contada en sus propias palabras, a través de la app del Ojo del Arte y en el teléfono 11 62 10 64 95. Esto fue una producción general de Gisela Asmundo, producción artística y conducción de quien les habla, María Paula Zacharías. Asistente de producción todoterreno, Abril Irastorza. Grabación, edición y puesta al aire, Julia Sánchez, Daniel Berlingere, Marcelo Dentice, Antonio Esmoris y producción audiovisual de Gastón Infantino. Quédense en Rivadavia, que viene Pablo Montaña. Muchas gracias a todos. Tengan un hermoso Día de la Patria.